Primera epístola, capítulo 2, versículos solamente del 4 al 8. ¿Lo tenéis? Si no, lo vamos leyendo. Primera epístola, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice así la palabra del Señor para esta mañana, para nosotros. Acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Iremos viendo otros textos, pero vamos a meditar un poco sobre estos 4 versículos, más o menos. Piedras vivas, como piedras vivas. Mira, la importancia de las piedras. Diríamos que las piedras en general son insulsas. Las piedras no tienen vida, o sirven para levantar un muro, para construir una casa, ¿verdad? O para adoquinar una calle, o para nada. Simplemente ahí están, como una parte de conglomeración de minerales, de múltiples minerales que la componen, las piedras, o simplemente como resultado de la degradación natural de nuestro planeta, ¿no? Pero siempre en las culturas, sobre todo las culturas milenarias, incluso en las religiones, se les ha dado cierto valor a las piedras. Incluso hay quienes usan las piedras dándoles un poder mágico o misterioso, o incluso un poder sanador, ¿verdad? A lo mejor os suena de alguien que usa las piedras o pretende usar las piedras para eso. Pero es curioso porque en los últimos años se está dando una circunstancia, especialmente en las costas, junto al mar, en el que se le está dando un valor especial. Y hay personas que en las playas amontonan piedras como para hacerse una foto, para decir, aquí he estado yo, y le da un cierto valor. Y sin embargo es curioso porque este hecho tan simple, pues hay quienes dicen que está afectando al ecosistema, porque las piedras, cuando son sacadas de donde están colocadas, muchas de ellas, debajo de ellas, pues hay pequeñas semillitas o quizá hierba que está creciendo, y eso afecta a los insectos. Si mueves las piedras, los insectos no tienen dónde refugiarse, o esas semillas no crecen, los pájaros no pueden comer de la hierba que está saliendo y de las flores, y se interrumpe el ecosistema. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero es cierto que en un sentido podríamos decir que las piedras son inertes, ¿no? No tienen vida, está claro. Quizá algún momento en tu vida has tirado una piedra de aquellas al agua, ¿verdad? Y te has divertido tirando piedras en un lago o en el río. Pero aunque las piedras sean de tamaños diferentes y de colores distintos, en realidad son, siguiendo un poco esta idea del ecosistema, son un poco referente de vida.
En sí mismas no tienen vida, pero participan en la vida de este planeta. Bueno, el Evangelio va mucho más allá que esto. El Evangelio nos habla precisamente de cambios. Produce el Evangelio, el creer las buenas noticias, produce un cambio tan importante en las vidas de las personas que no importa lo duras que sean las personas, sí que vemos que el Evangelio, aun lo más inerte, aquello que no tiene vida, aquello que nos parece imposible, el Evangelio puede transformar vidas. ¿Por qué? Porque Dios es el que transforma a las vidas. Dios tiene el poder de transformar los huesos secos que leemos en el libro de Ezequiel. Dice que transformó como todo un simbolismo de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, huesos secos en huesos con ligamentos, con carne. Dios tiene el poder de levantar a los muertos, como Jesús mismo lo hizo en muchas ocasiones. Se cumple una y otra vez la profecía de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso se va cumpliendo a lo largo de los siglos. Dios transforma ese corazón más duro que cualquiera de nosotros podía tener en un corazón, dice, de carne, un corazón que late, que vive, que está unísono con el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es posible todo eso? ¿Cómo es posible que un corazón de piedra se transforme en un corazón de carne? En el sentido de que algo que no se comunica, que no tiene vida, entonces puede tener vida. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Desde luego, sabemos por las Escrituras que no depende de uno, sino que depende de la acción y de la obra del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo que hace y te ayuda a reconocer a Jesús como Salvador y como Señor, como hemos estado recordando ahora. Ahora, no solo te da vida eterna cuando tú te entregas al Señor, no solo estarás con Él por toda la eternidad, junto a millones y millones y millones de almas que han sido salvadas y rescatadas de la condenación eterna, como lo has sido tú. No solo el Señor te ha librado del infierno, sino que desde ese momento en el que has reconocido a Cristo como tu Salvador, Él hace una obra nueva en todo tu ser. Y entonces es cuando empiezas, aunque no lo entiendas bien, empiezas a ser sensible a los mandamientos del Señor. Porque te ha hecho un corazón nuevo y ese corazón nuevo empieza a latir al unísono del latido de Dios, del corazón de Dios. Hay una relación nueva, hay una relación que te impulsa también a congregarte, a reunirte con otros que laten de la misma manera, porque son corazones nuevos. El apóstol Pablo lo expresa así a los creyentes de Corinto. Dice, siendo manifiesto, dice Pablo a los corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Algunos de vosotros, yo hace muchísimo tiempo que no escribo una carta. Escribo mensajes, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? Ni te acuerdas, ¿verdad? Ni te acuerdas cuando pusiste el último sello. Pues bien, dice Pablo a los corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, hace 2000 años se escribían cartas, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y resalta este calificativo el apóstol. Dice, del Espíritu Santo vivo. Pues el Espíritu Santo es vivo. Pero quiere resaltar la vida que el propio Espíritu Santo tiene y da. Dice,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que, dice, vosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, sois carta de Cristo escritas por el Espíritu Santo vivo. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Es Dios interviniendo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, dejando imprenta o impronta de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Tú puedes estar, y vamos a ponernos en una situación, vamos a pensar un poquito en estas cosas. Tú puedes estar cerca de Dios. Hay mucha gente que está cerca de Dios. Hay mucha gente que reza. Hay mucha gente que celebra algún tipo de aproximación, sea a través de, o pretende a través de intermediarios, de mediadoras, de santos, etcétera, o de otras formas espirituales. Hay gente que piensa que está cerca de Dios. Incluso uno puede saber mucho acerca de la persona de Jesús, porque ha leído no solamente los evangelios, sino también otros libros que hablan acerca de Jesús. O historias de la Biblia. Yo puedo saber muchas historias de la Biblia. Ayer, que para ver, tantas veces ocurre, ¿no?, que oyes a la gente de hacer comentarios de alguna historia de la Biblia y meten la pata, ¿no? Eran del tema de una ballena, ¿no? Estaba explicando a alguien, un fotógrafo de estos que hacen fotografías del fondo del mar, ¿no? Y hizo fotografías y vídeos de una ballena y él mencionó, dice, sí, la leyenda de Pinocho y de Jonás. Bueno, ni es la ballena ni era Jonás una leyenda. Pero la gente tiene una idea distorsionada muchas veces de la Biblia. Pero si no hay una transformación real, una transformación espiritual, lo que Jesús decía, nacer de nuevo, si no hay una transformación así, es imposible ablandar un corazón duro. Por mucho que uno sepa historias, si realmente el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en tu vida o en mi vida, es imposible que mi corazón se ablande. Vamos a ver un breve vídeo de un evangelista que está en España, está en Madrid. Él es norteamericano, lleva muchos años aquí, Jacob Bock. Vamos a ver este vídeo, vamos a escucharlo atentamente, a ver qué os parece. Mira, te voy a enseñar una ilustración que puedes usar en el evangelismo personal tan solo con un vaso de agua y una infusión o un té. Por ejemplo, primero tenemos que sacar agua caliente. O si vas a una cafetería ya pides que te den agua caliente. Luego lo que es una infusión o un té. Mira, aquí tengo un té chai que lo puedo usar y verás aquí en la caja. Es importante que entendáis que pone aquí infusión de frutas y hierbas. Una infusión, no te olvides de la palabra infusión. Entonces la ilustración va así, si estás sentado con un amigo o una amiga en una cafetería, pides un vaso de agua caliente, una infusión y empiezas ya con el evangelio. El vaso de agua representa tu vida. La bolsa de infusión de té representa Dios. Entonces, algunas personas creen en Dios y lo que suelen hacer es ir a la iglesia, hablan con Dios, se confiesan y luego se van. Entonces, su vida sigue adelante, Dios sigue en la iglesia. Ahora, si uno muere en este estado, peligrosamente vive porque no tiene realmente a Dios. Ahora, unos me dicen, oye, Jacob, mira, Dios está conmigo. Yo hablo con Él todos los días. Él está conmigo. Por la noche rezo. Digo, muy bien,
Pero si mueres en este estado, también es peligroso porque aún no tienes a Dios dentro, solo tienes a Dios cerca. ¿Qué ocurre? Que Dios está con todo el mundo, porque Dios es omnipresente. Hasta los más pecadores tienen a Dios cerca. Ahora, ¿qué es la salvación realmente? La salvación es cuando el Dios en que crees entra en tu vida. Y cuando Dios entra en tu vida, se llama regeneración o el nuevo nacimiento. Otra manera de decirlo sería una infusión de la naturaleza divina, una infusión del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando con tu vida? Cuando Dios pasa de estar aquí lejos a estar dentro, hay una transformación. Y la transformación es la infusión del Espíritu de Dios. Ezequiel decía que Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y también pondrá dentro de nosotros un espíritu nuevo. Ahora, ¿qué porcentaje del agua ha sido transformado? Pues tú dirías todo. Claro, cada gota ha sido transformado. ¿Por qué? Porque la infusión afecta todo el vaso entero. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, la Biblia dice, mira, dice, Cristo en ti es la esperanza que tenemos para una gloria futura. Así que, hasta la fragancia cambia. ¿Has oído hablar de la fragancia de Cristo? Cuando Cristo está en tu vida, verás que no solo cambia la parte interior y por fuera, sino la gente va a notar la fragancia de Cristo. Hasta el sabor de tu vida cambia. Es una transformación completa. Entonces, la pregunta del millón que hacemos en el evangelismo cuando hablamos y compartimos nuestra fe es, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Es un Dios que visitas? ¿Es un Dios que está cerca de ti? ¿O es un Dios, un Cristo en ti que te ha transformado? Esta es la pregunta del millón. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Lejos, cerca o en? Bien. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿puedes? Gracias. Uy, digo, ¿puedes? Así que se trata de un cambio. Se trata... No, esta no. La otra, por favor. Se trata de un cambio en tu interior, cuando te sumerges en Cristo. Pero también se trata de un perfume. Dice al final, la infusión transmite un olor, ¿verdad? Los demás olerán que eres una persona distinta, que tu manera de actuar, de pensar, de gestionar las situaciones es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Y como dice la Biblia, define a los cristianos como piedras vivas, como piedras vivas. Por eso, qué bueno, preguntémonos también qué es lo que huelen los demás acerca de mi vida. Yo soy una piedra viva, pero ¿qué es lo que huelen los demás? Cuando se acercan a mí, ¿perciben que eres un cristiano, una cristiana, una persona íntegra, una persona honesta, misericordiosa, generosa, una piedra viva en medio de tantas piedras muertas? ¿Eso es lo que están percibiendo? Así nos Mira, te voy a enseñar una ilustración que puedes usar. David, yo veo que no pasa al siguiente. Así, gracias. Mirad, si somos una piedra viva es porque Cristo es nuestra referencia, no nos confundamos. No hay mérito en nosotros, lo decimos muchas veces, y aunque lo digamos, pensamos que el mérito es nuestro, que yo tengo mucha fe, que sé mucho, que soy buen chico, buena chica. Pero si somos llamados así, piedras vivas, como nos define Pedro,
es porque nuestra referencia es Cristo. Por eso Pedro, volviendo al pasaje de Primera de Pedro, por eso dice, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, acercándonos a él, a Jesús, piedra viva. Y esta frase, acercándoos a él, es una frase enfática, pone énfasis. Lleva la idea de acercarse con la intención de quedarse. Tú te acercas a alguien para quedarte a su lado y dice, hay este énfasis de gozar de la presencia, de la comunión personal, en este caso con Jesús. No estamos acudiendo al pesebre, al niño del pesebre, que estos días se está colocando en muchos sitios y además algunos que no se parece ni siquiera a un bebé, ¿no? Porque ponen cosas raras, otras veces no, ponen figuritas o incluso personas de carne y hueso. No se trata de acudir al niño del pesebre de Belén. Nos estamos dirigiendo, acercándonos a una piedra viva, que es Jesús. No estamos acercándonos a un personaje histórico. No nos estamos dirigiendo a ese Jesús, para muchos, algunos, como revolucionario o alguien que se preocupaba por los pobres o alguien que dicen que hacían cosas milagrosas. Nos estamos acercando a la piedra viva que es Cristo. Después de aquella confesión que también Pedro en el Evangelio encontramos, cuando Jesús preguntó, bueno, ¿y qué pensáis vosotros? Entonces Pedro dijo aquellas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bien, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro tenía bien claro que él no era la roca sobre la que iba a depender la vida de otros cristianos o futuros seguidores de Jesús. La piedra viviente era Jesucristo, era Jesús. En Mateo, capítulos 21, versículos 24, Jesús se refiere a sí mismo como una piedra viva. Jesús habla, Mateo, capítulo 21, versículos 42, 44. Jesús, dice, les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y siguió diciendo el versículo 44, que lo tenéis aquí en pantalla. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, se refiere a los judíos, será quitado de vosotros y será dado a gente como nosotros, gente que produzca, dice, los frutos de él. Gente, piedras vivas, que somos nosotros, que produzcamos los frutos, pero los frutos que vienen de la intervención de Dios en nuestra vida. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Dos conceptos distintos. Dice, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Sobre quien ella caiga será desmenuzado. Cristo Jesús es la piedra que constituye precisamente el fundamento de la Iglesia. Nuestra Iglesia, la Iglesia de la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, está basada en esto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es nuestro fundamento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo escribió, porque porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando acudimos como pecadores a la piedra que es Cristo, cuando acudimos a la piedra, somos quebrantados, realmente, porque nos damos cuenta de nuestra condición. Y es entonces cuando nuestros argumentos no sirven para nada
y somos realmente rotos para finalmente recibir a Jesús como nuestro Salvador, caer sobre sus pies. Tú dejas caer un huevo, voy a poner la otra imagen, tú dejas caer un huevo, por ejemplo, sobre una piedra, una roca, el suelo, ¿no? Y la cáscara es frágil, la cáscara del huevo es frágil y se rompe. Así somos nosotros de frágiles cuando nos dejamos caer sobre la piedra que es Jesús. Somos quebrantados. Pero siendo frágiles es cuando Dios hace la gran obra en nuestra vida. Es cuando nos transforma de un corazón duro a un corazón de carne, un corazón que puede sentir el latido de Dios. Así que la piedra simboliza a Cristo. Él también será la piedra de juicio. Lo he dicho también, la piedra de juicio. Por eso aquellos fariseos que habían contemplado en una ocasión aquella sanidad del ciego de nacimiento, Jesús les tuvo que decir que para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El pecado no reconocido permanece sin solución. Cuando tú estás indicando o uno ve en la Escritura que no está andando conforme a la palabra de Dios, cuando no reconoces ese pecado, aunque lo veas y no quieres admitirlo, ese pecado no tiene solución. Mientras no admitas el pecado, no hay solución. El pecado que es ciego y no admite su condición de estar alejado de Dios, será juzgado por el propio Jesucristo. Es ese caer en esa piedra. Pero habrá juicio. Ahora bien, nosotros tenemos un privilegio muy grande. El versículo, volviendo otra vez a primera de Pedro, capítulo 5, antes ha dicho que somos piedra viva. Somos piedra viva. Es un privilegio muy grande, hermanos, hermanas, que somos piedras vivas. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas, es que ya lo sois. Ahora, ¿cómo es que somos nosotros piedras vivas cuando una piedra, como hemos estado pensando y como nuestra lógica humana nos dice, ¿no? Cuando una piedra es algo inerte, es algo sin vida? En el mismo capítulo, en la misma epístola, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de lo que estaba muerto, hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y además, no solamente hemos sido renacidos, sino que además dice que somos edificados como casa espiritual. El Señor Jesús es la piedra fundamental. Y sabemos que Pedro lo entendió de esta manera. Porque aquí escribió, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Así como Simón Pedro era una de esas piedras pequeñas, cada uno de nosotros
cada uno de nosotros, que somos piedras vivas también, juntos formamos parte de esa casa espiritual. Una casa espiritual a la cual Dios nos ha injertado, nos ha añadido, nos ha unido, une las piedras para juntas ir edificando la casa espiritual, su iglesia, la casa de Dios. Y eso es un privilegio, eso es un privilegio. Cuando nacemos espiritualmente de nuevo, nos convertimos, como hemos estado cantando, en hijos de Dios. Y podemos decir, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. El Espíritu de Dios vive en mí y también me ayuda a que yo tenga esta identidad y a expresarlo, porque soy eso, soy un hijo, una hija de Dios. Bien, pero es que sí hemos sido colocados como unas piedras vivas, hemos sido colocados en el edificio que es la iglesia de Jesús. Y eso es tremendo. Eso es un privilegio. No hemos tenido que pagar ninguna cuota, no hemos tenido que hacer nada extraordinario, no hemos tenido que afiliarnos a ninguna asociación. El Señor nos ha añadido porque somos piedras vivas. Este es uno de los privilegios de ser precisamente esas piedras vivas, que antes estábamos muertos, alejados de Dios, y ahora tenemos vida nueva. Pablo también usó esta ilustración en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Pablo usa mucho esta ilustración. Dice en este pasaje, así que ya no sois extranjeros, ni extraños, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, es decir, está juntamente con otros santos. La idea de los santos es gente apartada, no es que son esos santos que la Iglesia Católica intenta seducir y que lo hace, por desgracia. Son todos aquellos que hemos recibido a Cristo, somos santos porque Él nos ha santificado con su sangre. Dice, sino miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en todo el edificio, en toda la iglesia de Dios. Jesucristo es esa piedra angular. Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Claro, todo es una obra espiritual. Dios ha hecho una obra en nosotros, siendo piedras ahí, guijarros tirados por ahí en la vida, pero Dios ha hecho una obra magnífica, nos ha hecho piedras vivas. Hoy Dios está construyendo un templo dice viviente, no solamente aquí en Cambrils, sino en todos los rincones del mundo. Un templo viviente. Aquellos que hemos venido a Él como pecadores que somos y caemos con Él, nos abandonamos sobre Él buscando su compasión, su misericordia, y por eso somos salvados. Y Él nos inserta, nos coloca en ese templo, en esa casa espiritual que es su iglesia. Yo no sé si eres consciente de esta tremenda realidad. A veces nos miramos al espejo, nos miramos el ombligo, solamente vemos problemas y no nos damos cuenta qué importante es que tú y yo formamos parte de su casa como piedras vivas. Hay algo que distingue, y con eso iremos acabando esta reflexión. En estos versículos de Primera de Pedro hay algo que distingue. Habla de Cristo como precioso. Precioso. Versículo 6 dice, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Lo repite varias veces. El que cree en él no será avergonzado. Y es una referencia a una profecía de Isaías, el capítulo 28, versículo 16. Esa piedra angular es Cristo. Y las Sagradas Escrituras exponen de una manera muy clara este hecho, muy claro. Versículo 7, segunda de Pedro 2, 7.
Para vosotros, los que creéis, Él es... Decirlo, ¿me queréis acompañarme? Él es precioso. Otra vez, conmigo, por favor. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice en otra versión, dice roca que trae escándalos. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. La hermosura de Cristo es apreciada para los que creen. Yo sé que normalmente no vas por la calle, digo yo, quizá a los hombres todavía nos cuesta más. No vamos diciendo, ¡ay, qué precioso es esto! ¿No? Parece que es una palabra un poco ñoña, ¿no? O sea, una palabra... después, una palabra que normalmente no la solemos decir. Pero imaginaos a este pescador rudo, Pedro, que había sido un pescador espontáneo, impulsivo, que ha llegado en su experiencia personal, ha llegado a experimentar a este Cristo de otra manera y llega a este punto de decir que Él es precioso. Es precioso. Y sigue diciendo en el versículo 7, en cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo, roca que hace caer. Los incrédulos, o aquellos cuando tú no creías, por nuestra desobediencia, cuando no creíamos, tropezábamos con la palabra. La palabra era un obstáculo porque nos denunciaba cómo éramos, cómo estábamos, o quizá lo está haciendo ahora. Y por eso es una piedra de tropiezo. Y a veces hasta un escándalo. Es que me dice unas cosas tan fuertes la Biblia que me cuesta reaccionar porque denuncia la verdad. Cristo dice que fue desechado por su pueblo. El Señor Jesús nos relata en el Evangelio de Juan que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les ha dado el privilegio, la potestad, la identidad de ser nada menos que hijos e hijas de Dios. Jesús no solo fue rechazado en su tiempo, también sigue siendo rechazado en este mundo que vivimos. Y por muchas Navidades que celebremos, por muchos villancicos, por muchas celebraciones, o por muchas Semanas Santas, o por muchos actos religiosos, o fiestas mayores. Aquí en Cambrils cada 2 por 3 tenemos una fiesta mayor y por medio se mete aspectos religiosos, son pseudo cristianos. Por mucho que se presente a Jesús de esa manera, si no hay una aceptación real, es simplemente una hipocresía de una sociedad pecadora. Hoy Jesucristo puede ser una piedra preciosa para ti y para cada uno de nosotros. ¿Qué es Jesucristo para ti? Si todavía tu corazón es de piedra, Dios quiere obrar en ti un corazón de carne, una nueva persona, un nuevo corazón que lata al mismo tiempo que lata el corazón de Dios. Pero necesita ser quebrantado sobre la piedra que es Jesús. Reconociendo el pecado y reconociendo que si no es a los pies de Cristo, diciéndole sálvame, seguirás teniendo un corazón de piedra. Y si un día ya viniste al Señor, si ya tu corazón late en esa relación con el Señor, oye, escucha, reconoce que eres piedra viva, que el Señor te ha dado el privilegio de estar injertado en la casa espiritual, en su templo santo, en su iglesia. Y por lo tanto, como piedras vivas, hemos de servirle. Hemos de gozar de ese privilegio.
y cuidar muy bien, como decía en el vídeo que hemos visto, el olor que desprendemos. ¿Qué clase de olor desprendemos como piedras vivas? Por eso, qué importante es reconocer al Señor como, hemos dicho, como esa piedra viva, ese Cristo precioso al que amamos y al que debemos de seguir. Qué importante es. Que el Señor nos ayude para que eso sea una realidad total. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?